Grupo Fórmula presenta José Cárdenas Informa. En más de 120 frecuencias de radio en México y cadenas asociadas en Estados Unidos y Centroamérica. Telefórmula en los sistemas Easy, Sky, Total Play, Megacable y otros sistemas vía satélite. José Cárdenas Informa. Todas las noticias, todas las voces. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Hoy es el 10 de mayo, el Día de las Madres, por supuesto. Estoy saludando a nombre de todo el equipo que hace posible esta emisión informativa cotidiana de Grupo Fórmula Noticias. Y bueno, por supuesto, con un saludo muy cariñoso, muy cordial, de un enorme reconocimiento a las madres de todos nosotros y desde luego de todos ustedes. Óscar Holguín, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Pepe, a ti y a los amigos del auditorio. Hoy saludamos al equipo de los técnicos. En la operación de radio, Álvaro López y Flavio Reyes. En televisión, Ariana Reyes al frente del equipo. Gustavo Martínez y Enrique González en el switcher. Playout, Miguel Guevara, Claudia Hernández y Cecilia Durán. En el generador de caracteres, Gabriela Castro y Juan Carlos Cruz. Y un agradecimiento muy especial a Uno TV por el apoyo y facilidades para la producción de este espacio informativo de Grupo Fórmula. Gracias, Óscar. Vamos con todas las noticias, todas las voces. Lo importante en pocas palabras. José Luis Arévalo, buenas tardes. Buenas tardes, Pepe. Les cuento que no iré a la cumbre de las Américas si Estados Unidos excluye a países como Cuba, Venezuela y Nicaragua. Solo iría Ebrard. Así amagó el presidente López Obrador. Washington aún no responde al presidente de México, pero según la vocera de la Casa Blanca, esto será cuando se hagan las invitaciones oficiales. Les recuerdo que el subsecretario de Estado Brian Nichols de los Estados Unidos ha dicho que Estados Unidos no invitará a gobiernos que no respeten la democracia. Ken Salazar, embajador de la Unión Americana en México, visitó al presidente López Obrador tras el anuncio. Aún no hay pronunciamiento de la embajada. No hay problema con el rediseño del espacio aéreo, es invento de los adversarios y la prensa conservadora, esto lo aseguró el presidente tras incidentes en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. A partir de agosto, el Aeropuerto Felipe Ángeles tendrá 100 operaciones diarias. La Corte da poder al SAT para escarbar en cuentas bancarias sin orden judicial. La Fiscalía de Nuevo León confirma que encontraron veneno junto al cuerpo de Yolanda. Esperan un resultado de la autopsia. El papá se reúne con el gobernador Samuel García. Catean una vez más el motel Nueva Castilla, donde fue localizado el cuerpo de Devani. Protestas en Veracruz por el asesinato de periodistas. Marchan madres de desaparecidos en la Ciudad de México y en varios estados del país. Anuncia Joe Biden un plan para frenar la inflación en los Estados Unidos. La pandemia al mínimo, así lo informa López-Gatell, 370 contagios diarios. Alertan sobre inminente llegada a México de la hepatitis infantil aguda. Extraen al Bronco 2 tumores del colon. Estudian si son cancerosos. Y dan 19 años de cárcel a ex Garibaldi que abusó sexualmente de su hija. Gracias, José Luis. También le informo que Andrés Roemer, escritor, intelectual, conductor de televisión, de programas culturales en TV Azteca, en fin, quien tiene 5 órdenes de aprehensión y de extradición, mejor dicho, quien se encuentra prófugo de la justicia en Israel, ha dicho que la Fiscalía de la Ciudad de México le está fabricando pruebas. Reapareció este 10 de mayo. Señaló públicamente lo que le acabo de comentar, lo hizo a través de un video. Tenemos el sonido, claro, de lo que dijo Andrés Roemer. Una grabación que dura 4 minutos. Andrés Roemer indicó que se han solicitado órdenes de aprehensión y fichas rojas a la Organización Internacional de Policía con información falsa, ya que sostiene cuenta con las pruebas necesarias para desmentir los señalamientos en su contra. Mi pasaporte sellado, mi boleto de avión y los de mi familia, la reservación del hotel y el testimonio del doctor. Yo no estaba ahí y jamás abusé de ella ni la violé. La Fiscalía Durante la explicación que da Andrés Roemer en la grabación, asegura que actuará conforme a la ley y presentará una denuncia por difamación.
aseveró que de las 4 carpetas de investigación en existencia en su contra, solo han tenido acceso a la de Montserrat Ortiz. El Ministerio Público, la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, la Coordinadora de Delitos de Género y Atención a Víctimas, así como la Fiscal de Investigación de Delitos. Bueno, esto es lo que dice Andrés Ruemer, quien reaparece a través de este video y acusa a la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México de fabricar pruebas en su contra de una persecución. En otras noticias, y tomando en cuenta que ya son 76 días de la invasión de Rusia en territorio ucraniano, hoy las fuerzas de Moscú atacaron la planta de Mariupol y bombardearon el puerto de Odessa. En Lugansk se rompe la defensa ucraniana. En Kharkov denuncian el hallazgo de 44 cuerpos de civiles, al tiempo que Vladimir Putin amenaza con seguir con sus planes en Kiev, y Naciones Unidas hace un nuevo llamado a la paz. También es noticia comentar con usted que sube a 42 la cifra de muertos después de la explosión del Hotel Saratoga ocurrida el viernes pasado en La Habana, Cuba. Hasta este momento, las fuerzas del Cuerpo de Bomberos de Cuba, junto a la Cruz Roja, buscan sobrevivientes, pero el trabajo es muy lento debido a la fragilidad del inmueble y a la gran cantidad de escombros que hay. Según declaraciones de los familiares de la víctima, es posible que hayan hasta unos 10 o 12 personas desaparecidas todavía. 22 familias del inmueble que estaba al lado del hotel, que fue parcialmente destruido, se encuentran alojados en un hotel de La Habana hasta que el gobierno vea cómo puede solucionar su situación. La familia de los desaparecidos están siendo atendidos y están recibiendo información constante en las cercanías de este lugar. 42 personas fallecidas, de acuerdo con el saldo trágico de la explosión ocurrida en este famoso hotel de La Habana, Cuba, el Hotel Saratoga. Es noticia comentar con usted que el príncipe Carlos reemplaza por primera vez a su madre, a Isabel II de Inglaterra, en el simbólico discurso del trono. El príncipe Carlos sustituyó el martes por primera vez a su madre, la reina Isabel II, en el altamente simbólico discurso del trono. El príncipe heredero de 73 años asistió acompañado por su esposa Camila y su hijo mayor Guillermo, y presidió la sesión sentado junto a la pesada corona de la soberana, colocada sobre un cojín en el espacio vacío dejado por el trono ausente de la reina. Desde ese sitio, inauguró la nueva sesión parlamentaria leyendo el programa legislativo redactado por el gobierno para el próximo año. En estos tiempos difíciles, el gobierno de Su Majestad jugará un rol de liderazgo en la defensa de la democracia y la libertad en el mundo, incluido seguir respaldando al pueblo de Ucrania. Es el heredero a la corona más longevo de toda la historia. Hoy la reina, por cuestiones de edad, tiene 96 años, no asistió justamente a esta tradición dentro de las obligaciones que tiene la reina de Inglaterra. Vamos, ¿cómo va a estar el clima en lo que resta de este día y para las próximas horas? El ingeniero Alberto Hernández Unzón, meteorólogo de Grupo Fórmula, tiene la respuesta. Alberto, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas tardes. Índice de calor extremo en gran parte del territorio nacional por arriba de los 35 grados centígrados para las próximas horas. Muy atentos en el norte del país con el desarrollo de un sistema de tormentas eléctricas localmente severas, con el riesgo de granizadas muy fuertes, ráfagas de viento, incluso la formación de tornados en la frontera entre Texas, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. También se esperan tormentas eléctricas con chubascos en Chihuahua, Durango, Chiapas, Aguascalientes, Jalisco, Oaxaca, Zacatecas y San Luis Potosí. Para Monterrey, 34 grados centígrados con vientos muy fuertes. Para Piedras Negras, el aviso de tormentas severas y el granizo mayor, 35 grados centígrados. Y para la Ciudad de México, de 30 a 32 grados centígrados, Pepe, pero con vientos muy fuertes entre 50 y 60 kilómetros por hora. Pepe, muy buenas tardes. Gracias a Alberto Hernández Unzón, meteorólogo de Grupo Fórmula. Gracias por esta información, siempre, por supuesto, muy útil. Vamos a una pausa muy breve y después la crónica de las marchas
en este 10 de mayo, Día de las Madres, de muchas que no tienen espacio para celebrar o para ser celebradas, sino al contrario, luchan por localizar a sus hijos e hijas desaparecidos, luchan contra la injusticia que se ha cometido justamente contra sus vástagos. En un momento, detalles de toda esta información. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Este 10 de mayo, Día de las Madres, por supuesto, es un día de alegría, una enorme oportunidad para rendir homenaje a quienes nos dieron la vida, nos dieron la luz. Pero también hay muchas madres mexicanas que padecen por la ausencia de los hijos que les fueron arrebatados por diversas circunstancias, muchos de los cuales continúan desaparecidos, lo que ha motivado que ejércitos de madres en toda la República hayan realizado hoy marchas para levantar la voz, hacerse presentes y demandar que aparezcan los que hace mucho no se sabe de ellos. Aquí en la Ciudad de México hubo una marcha que fue del Monumento a la Madre hasta la columna del Ángel de la Independencia. Enrique Hernández, estamos contigo. Adelante, ¿cómo te va? Buena tarde. Gracias, Pepe, ¿qué tal? Muy buenas tardes, te saludo con gusto. Y bueno, hay búsquedas que van más allá de los 13 años, 25 años, y esta situación es preocupante. El trabajo de las autoridades ha quedado rebasado, mucho se prometió y poco se ha cumplido, es lo que lamentan las madres integrantes de diferentes contingentes que buscan a sus hijos desaparecidos actualmente y que se movilizaron en la Ciudad de México. Como bien lo comentas, Pepe, fue un recorrido, aunque breve, pero también fue muy importante el número de las mamás participantes. Hoy se tienen, imagínate, 100,000 personas desaparecidas y por lo menos 52,000 cuerpos sin identificar en diferentes puntos forenses. Al pie de la columna del Ángel de la Independencia, el mensaje de las mamás fue claro: este 10 de mayo no hay nada que festejar. Nuestras autoridades han creado un infierno por no haber actuado a tiempo. Desde el Ángel de la Independencia lanzaron un ya basta. Son los 80 los colectivos de diferentes partes del país, de la República Mexicana, y que, bueno, una vez más recordaron que hoy por la mañana pidieron una audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero lamentablemente no salió. Fueron atendidas por el secretario de Gobernación y en la calle. No se acercó nadie ahí, ni en la calle de Moneda, ni Corregidora, nada. Fue justamente en el circuito del Zócalo donde salió el secretario de Gobernación, y bueno, para recibir un documento para que continúe esta lucha y se mejoren las condiciones, porque hay que seguir trabajando en lo que ellas dicen, el banco de pruebas forenses, que es lo que es una esperanza que ellas tienen para que se identifiquen los diferentes cuerpos que hay, y que también, porque a lo mejor posiblemente ahí están sus hijos que están desaparecidos y no hay tecnología para ser identificados. Este movimiento se pronunció para que la glorieta entonces de La Palma sea a partir de ya la glorieta de las personas desaparecidas en México, por lo que también reprobaron la actual autoridad capitalina, que retiró todas las fotos que ya se habían colocado de las personas desaparecidas, porque se debe tratar de un espacio abierto para que tome conciencia la gente de las personas, de las miles de personas que actualmente continúan desaparecidas. Y bueno, al margen del ahuehuete, es importante que la gente lo sepa. Hay muchas personas actualmente desaparecidas, Pepe. El reporte que les tengo. Es un mural para que no quede, no sea en vano la memoria y la justicia que no ha llegado a esas decenas o cientos o miles de madres que buscan a sus desaparecidos y desaparecidas. Te agradezco mucho, Enrique. Muy buena tarde. Buenas tardes, Pepe. Gracias, buenas tardes, Enrique Hernández. También ha habido marchas y manifestaciones en distintos puntos de la República Mexicana, en distintos estados. José Luis Arévalo, tú tienes un recuento de lo más significativo. Adelante. Lo más significativo se dio en 4 estados de la República Mexicana. Por ejemplo, en Michoacán, madres, hijas, hermanas y esposas de personas víctimas de desaparición protestaron para exigir a las autoridades la búsqueda y aparición de sus familiares. Las manifestantes se congregaron afuera de la 21ª zona militar en Morelia para recordar a las autoridades que este día no hay celebración mientras sus hijos se encuentren desaparecidos. En Oaxaca,
un grupo de 40 mamás oaxaqueñas realizaron una marcha a la que llamaron Madres buscando a sus hijas e hijos. De sus recuerdos solo les quedaron las fotografías con las que marcharon exigiendo su aparición con vida. Más al norte, en Sinaloa, cientos de mujeres marcharon y se manifestaron. Esto en la ciudad de Culiacán, frente a la fiscalía, donde pegaron carteles en las ventanas del edificio y colocaron cientos de pancartas en los alrededores. Y ya por último, en Zacatecas, la marcha que comenzó en el Jardín de la Madre de la capital zacatecana culminó con un mitin en Plaza de Armas frente a las oficinas del gobernador David Monreal. Las madres externaron su preocupación por la reducción de apoyos económicos a las familias víctimas de la violencia. Y también tenemos información de lo que está sucediendo allá en Nuevo León, en Monterrey, Nuevo León. Tenemos el enlace en este momento con el periodista, mi compañero Gregorio Martínez. Resulta que la Fiscalía que investiga feminicidios allá en Nuevo León confirma que fue encontrado veneno junto al cuerpo, al cadáver de Yolanda Martínez, hallada ayer, como bien le informamos oportunamente, en un avanzado estado de descomposición. Se espera en cualquier momento el resultado de la autopsia, al tiempo que el papá de Yolanda precisamente se reúne con el gobernador Samuel García. Gregorio, estamos contigo con mucha atención escuchando. Muchísimas gracias, Pepe. Muy buenas tardes. Mucho gusto en saludarte a ti, a todo nuestro auditorio en Grupo Fórmula. Pues vaya declaración la que hacen autoridades de la Fiscalía. Fue anoche, Pepe, en las instalaciones del Servicio Médico Forense, en donde primeramente nos enviaron un comunicado dando a conocer esta confirmación, la identidad del cuerpo localizado un día antes, el domingo por la tarde, en el fraccionamiento Los Huertos, en el municipio de Juárez. Efectivamente, Yolanda Martínez Cadena, de 26 años de edad, a ella corresponde el cuerpo localizado el día 8 de mayo, el pasado domingo. Y esta otra declaración, porque pues otra vez, Pepe, tratando de reunir cualquier cantidad de variables en torno a las hipótesis que hay, como ocurrió con el caso de Devani. Recordemos que impulsaron fuerte los elementos para que la opinión pública concluyera o se convenciera de que pudo haber sido un accidente, lo cual hasta ahora siguen abiertas todas las líneas. Pues algo parecido, Pepe, porque nos salen con que había dos envases, dos recipientes que contenían veneno y que todavía lo dice el vicefiscal del Ministerio Público, Luis Enrique Orozco, que se están dando a la tarea de analizar cabello del cuerpo localizado en ese punto del municipio de Juárez, Nuevo León. O sea, no lo dicen con todas sus letras, pero claro que estarían perfilando, estarían orientando a la opinión pública que pensáramos que pudo haber sido envenenamiento la causa del fallecimiento, porque también lo que mencionan es que Yolanda Martínez no presenta alguna huella de maltrato físico, que algún golpe, alguna otra agresión, ¿no? Entonces decían, bueno, entonces fue envenenamiento y todavía la fiscal, la que pusieron como vocera, Griselda Núñez, señala, y bueno, y no descartaríamos el suicidio, ¿eh? Entonces, a ver, caray, también la ubicación no nos hace sentido. El punto en donde fue localizado el cuerpo de Yolanda Martínez, pues no está cerca del último lugar en el que se debió, que había sido la colonia Constituyentes de Querétaro, acá en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, Pepe. Y luego todavía hoy, la reunión de Gerardo Martínez, que anoche estuvo con las autoridades de la Fiscalía, hoy fue con el gobernador, lanza Samuel García un enérgico llamado a la Fiscalía, parecido a lo que vimos con el caso de Devani, a que le abran el expediente, que le den acceso al expediente y que se lo entreguen a Gerardo Martínez, el papá de Yolanda. Entonces ahí también vemos un desencuentro entre el gobierno estatal y la Fiscalía General de Justicia en el estado de Nuevo León, lo cual comprenderás que en casos tan sonados, de tan alta repercusión, pues tampoco es la forma que esperaríamos que se estén conduciendo nuestras autoridades. No quiero decir que uno esté bien y que el otro esté mal, o que los dos estén mal. Simple y sencillamente vemos que no se hablan y que incluso están en una acción completamente apartada de lo que debería de estar ocurriendo en estos momentos, Pepe. Una situación sin duda que despierta, bien lo hemos repetido, reiterado, más dudas que certezas. También hay información de la Fiscalía respecto al caso Devani. Fue cateado una vez más el motel Nueva Castilla, donde fue localizado el cuerpo de Devani Escobar hace ya un par de semanas. ¿Qué fue lo que sucedió ahí, Gregorio?
Bueno, pues básicamente regresaron al lugar de los hechos, regresaron ahí los peritos de la Fiscalía, regresaron precisamente a este punto del municipio de Escobedo, Nuevo León. Otra vez la movilización, fíjate, pues desde cuándo ocurrió todo esto, la noche del día 8, la madrugada del día 9 de abril, o sea, ya pasó un mes. Durante ese proceso de búsqueda estuvieron varias veces y luego apareció el cuerpo el día 21 de abril. Y pues el día de hoy, sin novedad, Pepe, simple y sencillamente que estuvieron de nueva cuenta en el lugar, revisando de nueva cuenta ahí el motel y sobre todo el área de la cisterna. Peritos forenses, presuntamente de un grupo privado, recorrieron la trayectoria que habría seguido la joven hasta que fue vista por última vez, o sea, basándose en los videos que conocemos y los que nos han presentado. Los elementos periciales, también apoyados por la Agencia Estatal de Investigaciones, colocaron marcas y ubicaron instrumentos de topografía para medir el recorrido de Devani. Entonces podemos entender que esto es un poquito más de la investigación, de la indagatoria, pero pues como bien lo dices, que nos lleve a buenas conclusiones o a conclusiones que den certeza, certidumbre de cómo se está manejando estos temas tan graves. Que pues no se diga, Pepe, lo que pasó ayer, la explanada de los héroes, eso no te lo habíamos platicado. Ayer a esta hora, poco más tarde, a las 8:30 de la noche, oye, llegó la manifestación. Imagínate que se encuentran con una música a todo volumen, ahí afuera del despacho del gobernador, con música en vivo, celebrando a las mamás. Hoy es un día de celebración, por supuesto que es un día de celebración, pero que sea un evento público organizado por el gobierno, caray, el sentido pudo haber sido muy distinto, de empatía, de solidaridad, de apoyo a las mamás que no le están pasando bien, Pepe. Y el día de ayer se encontraron ahí con grupos musicales y hubo por ahí también pues casi un choque, ¿no?, entre los manifestantes, policías y los organizadores de este evento musical. Eso fue ayer por la tarde, allá afuera del Palacio de Gobierno en Nuevo León, Pepe. Muchísimas gracias, Gregorio. Vaya que hay mucho que escribir a casa de todo lo que está ocurriendo en tus dominios. Que te vaya muy bien. Igualmente, Pepe, gusto en saludarte. Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Y vamos a Veracruz, vamos con Alejandro Aguirre Guerrero. Usted sabe, ayer fueron asesinadas, aparecieron masacradas Yesenia Mollinedo y Sheila García, periodistas, allá en Cozoleacaque, Veracruz. Bueno, pues la Fiscalía está trabajando en la investigación, está trabajando en 4 líneas, en 4 hipótesis sobre lo que pudo haber ocurrido con estas 2 periodistas en Cozoleacaque, al tiempo que en el norte, en el centro y el sur del estado ha habido manifestaciones, protestas, justamente por la muerte de las 2 periodistas y por la muerte en general de periodistas en el estado, donde se acumulan en lo que va del gobierno de Cuitláhuac García 7 periodistas asesinados. Alejandro, ¿cómo te va? Buena tarde. Hola Pepe, ¿cómo estás? Te mando un abrazo desde el estado de Veracruz. Pues mira, bien apuntas, manifestaciones, marchas de molestia, tanto en la zona norte, ahí en la zona de Poza Rica, en la zona centro, Córdoba, Orizaba, Jalapa, Veracruz, Boca del Río, y en la zona sur, sin duda, en Cozoleacaque, Minatitlán y Coatzacoalcos, manifestaciones de compañeros periodistas, quienes a una sola voz exigen termine la impunidad en el estado de Veracruz en el tema de muerte a periodistas, termine la violencia hacia la actividad periodística en Veracruz. Y es que, Pepe, no es cualquier cosa de la que estamos hablando, lo sabemos perfectamente. Aquí en Veracruz, bien apuntabas, durante el gobierno de Cuitláhuac García han matado a 7 periodistas. Esos 7 son casi el 20% del total de periodistas que han sido asesinados durante el gobierno del presidente López Obrador. Estamos hablando de un porcentaje muy elevado de periodistas asesinados en un solo estado, y ese es Veracruz. Es un dato pavoroso, pero así es. A las 5 de la tarde, Pepe, arrancaron los trabajos funerarios para las compañeras justamente que comentabas, Yesenia Mollinedo y también de Johanna García, quienes ayer fueron asesinadas frente a una tienda de conveniencia en Cozoleacaque, Veracruz. Ya habló el gobernador de manera muy sucinta, muy ligera sobre las líneas de investigación. Habla de 4, 2 que tienen que ver con indicios en el lugar del crimen y otras 2, de acuerdo a pistas recabadas, dijo, por su actividad como comunicadoras. De hecho, el gobernador García se refirió a audios que han sido ya filtrados y que andan circulando en las redes de WhatsApp y demás, en donde la víctima se estaría dirigiendo, me refiero a mi compañera Mollinedo, se estaría dirigiendo a otras personas sobre su actividad. Entonces, las líneas de investigación reveladas al momento tienen que ver 2 de ellas con su actividad como periodistas y otras 2 con indicios
en el lugar del crimen. La Fiscalía de Veracruz se compromete también a resolver el suceso, a dar con los responsables del crimen. Lo cierto es que hasta el momento, con todas estas marchas, Pepe, que hubo en el estado, aunado a los 7 periodistas muertos, es muy difícil hacer periodismo en Veracruz. Ciertamente, hoy ha trascendido que el hermano de Yesenia Mollinedo Falconi, una de las 2 periodistas acribilladas ayer, dio a conocer que su hermana recibía desde hace un par de semanas constantes amenazas. Esto lo dijo Ramiro Mollinedo Falconi, quien también es reportero. Te pongo el sonido tal y como lo dijo. A ver, Ramiro Mollinedo, es el sonido, Carlos. Bueno, no lo a las investigaciones. Adelante. Que por ningún motivo busque sembrar falsas pruebas de drogas o de armas que dicen los policías que se le encontró a Yesenia. Que hagan una exhaustiva investigación de los hechos, que den con los responsables, autores materiales e intelectuales, porque estos sicarios, alguien les pagó, alguien les ordenó que mataran a Yesenia y a Johanna. Este crimen que lastima terriblemente a mi familia, a la sociedad, a las mujeres, con un par de feminicidios, en esta ocasión nuevamente en contra de los reporteros y reporteras de Veracruz y de México. Al señor gobernador, al señor presidente, al nombre de la Asociación de Periodistas Independientes del Club de Periodistas de México, Delegación Cozoleacaque, le pedimos con energía, con transparencia y con respeto, que se aboquen a las investigaciones, que den con los responsables, que no finquen falsas pruebas. Es lo que pide, reclama Ramiro Mollinedo Falconi, también reportero, hermano de Yesenia. Por supuesto, conmovido, consternado por lo sucedido. Gracias, Alejandro Aguirre Guerrero. Como siempre, seguiremos con el dedo en el renglón. Con todo gusto, Pepe. Además, agregando al audio que acabamos de escuchar, también Ramiro hizo hincapié en cuanto a que Jessica tenía 2 semanas recibiendo amenazas y pensaron que iban a cesar, como ya había ocurrido hace 1 año y medio, que también había recibido amenazas. Decidieron no poner la denuncia y miren que acabaron las cosas. Solamente reitero, a las 5 de la tarde, hace cuestión de 1 hora y media, arrancaron los trabajos funerarios en Minatitlán, tanto de Yesenia como de Johanna. Estamos en comunicación, Pepe, te mando un fuerte abrazo y muy buena tarde. Igualmente, gracias. Por supuesto, Alejandro Aguirre Guerrero. Hay un tuitazo del embajador de Estados Unidos, José Luis Arévalo, tú lo tienes a mano, por supuesto, en donde lamenta el asesinato de ambas periodistas. Efectivamente, Pepe, dice: el asesinato de las periodistas Yesenia Mollinedo Falconi y Sheila Johanna García Oliveira fue un acto cobarde y malvado, escribe el embajador. Fue un ataque contra toda la sociedad mexicana y la comunidad internacional que valora la democracia, lo repudia. Y en una segunda parte escribe: la libertad de prensa está bajo ataque y exige una respuesta urgente para terminar con la crecida de violencia contra periodistas. Las palabras escritas por el embajador Ken Salazar en su cuenta de Twitter. Gracias, José Luis. Tenemos más información, también una pausa muy breve. Volvemos con usted enseguida. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Saludo a la doctora María Amparo Casar, siempre a todas horas en su juicio. Vamos a comentar con ella no solamente el significado del Día de la Madre, considerando las miles de madres que reclaman que aparezcan sus hijos desaparecidos, claro, que aparezcan los y las con vida. Sí. No solamente hablemos de eso, sino también hablemos de la consternación que causa en el gremio y entre la sociedad mexicana la muerte de periodistas, como la ocurrida ayer a 2 periodistas de Cozoleacaque, Veracruz. Esto es un golpe, un daño tremendo, irreversible a la libertad de expresión. Coloca a México como uno de los países, creo que el segundo país más peligroso del mundo para ejercer el oficio. Hablamos de un país que no está en una guerra, no estamos hablando de Ucrania. Doctora, ¿cómo te va? Muy buena tarde. Muy buenas tardes.
Pepe, pues a pesar de que sí soy madre y abuela y de todo, creo que pues sí, este día no es de fiesta, como dicen, es de lucha y protesta, como dijeron las madres de las desaparecidas que marcharon del Monumento a la Madre hasta el Ángel de la Independencia para exigir verdad y justicia por sus seres queridos desaparecidos. Así que pues felicito a todas las madres desde luego, pero acordémonos de que no todas tenemos la misma suerte y que pues el Estado no le está cumpliendo a todas estas madres que tienen a sus hijos desaparecidos, algunas por días, otras por meses, otras por años, y que muchas veces el desenlace es como el que hemos conocido en estos días, de pues muchachas que acaban siendo pues asesinadas, ¿no? Entonces, mis condolencias a todas aquellas madres que en efecto no tienen nada que celebrar, Pepe, el día de hoy. Ciertamente, como tampoco los periodistas, considerando que ya suman 11 los que han perdido la vida solo en lo que va de este año, 36 desde que comenzó el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Es urgente terminar con esta crecida de violencia como un atentado permanente a las vidas de quienes lo sufren y a la libertad de expresión que es de todos los mexicanos. Sin embargo, siempre reiteramos el mismo disco rayado y no pasa absolutamente nada. Nada. En efecto, Pepe, pues es la 11ª vez en este año que comentamos tú y yo aquí en este espacio la muerte de una o de un periodista, de un o una dueña de medio, como fue directoras de medio, como es el caso de Yesenia Molinedo Falconi, y como dices tú, pues la misma cantaleta que siempre, las marchas, el anuncio por parte de los gobernadores y el presidente de la República o la Procuraduría de la Ciudad del Gobierno Federal, la Fiscalía General de la República, diciendo que no habrá impunidad y que están todos los, toda la Procuraduría, ya sea estatal o federal, a disposición para que encuentren a los asesinos. Y pues la semana pasada, tú recordarás, Pepe, en alguna mañanera nos pusieron un cartelón, una diapositiva en la mañanera diciendo que no hay impunidad porque o bien tienen ya a un presunto culpable o saben de los nombres de 8, recuerdo ese número en un caso, pero pues yo en esos datos que nos muestran en las mañaneras no veo o sigo viendo, lo único que sigo viendo es impunidad, Pepe. Y además, lo que debería de ocurrir, pues no es dar con los asesinos, no es dar con los que desaparecen a las personas, sino prevenir que eso ocurra, sobre todo en este caso que ahora nos ocupa, 11 periodistas asesinados en lo que va del año y ningún sexenio con este número de periodistas asesinados a los 3 años y medio de gobierno. Y no vemos medidas que se reflejen ni en políticas públicas, ni presupuestalmente, ni reglamentariamente para hacer protocolos de cuidado a los periodistas. Desde luego que tiene razón el presidente López Obrador y tienen que trabajar los gobiernos estatales junto con el gobierno federal, pero incluso, si me lo permites, yo lo que vi esta mañana otra vez fue, pues siento mucho decirlo, pero una gran indolencia frente a lo que está sucediendo con el gremio de los periodistas, Pepe. No veo empatía, ni siquiera empatía, pues si viera poca empatía, pero viera que las cosas están funcionando en términos de los instrumentos que debe poner rápidamente a trabajar el Estado o el gobierno federal o los gobiernos estatales frente a estos sucesos, diría, bueno, ok, no muestren simpatía, pero muestren efectividad, ni la una ni la otra. Y pues muy cerca, en esta ocasión no lo dijo, tampoco hay que exagerar las cosas, pero ya lo han dicho otras veces que, bueno, los medios que comentamos estos, que publicamos esto, estamos sacando raja política y estamos lucrando con la vida de las personas. No es así.
como pusiste tú en el portal, lo estaba viendo antes de entrar en el portal de Pepe Cárdenas Noticias, ¿sí? Cuando matan a un periodista, matan a la verdad, ¿no? Matan un trabajo que es necesario en este país, matan a un contrapeso a los gobernadores, a los presidentes municipales, al Ejecutivo Federal, y no podemos estar viendo que hace el 5 de mayo, no han pasado, 5 días han pasado, encontraron al periodista Luis Enrique Ramírez Ramos también envuelto en un de plástico, cerca de Culiacán, y ahora ayer, con estas dos periodistas que sufrieron la misma suerte. Pepe, yo no sé dónde va a terminar esto y con qué cara nos dicen que están enfrentando el problema, y que no exageremos, que no es el país o el segundo país, como lo acabas de decir, más peligroso para hacer periodismo. Sí, María Amparo, no es serio este cementerio, citando a Mecano. No es serio que el Día de las Madres te pongan sones veracruzanos cuando acaban de matar a 2 periodistas en Veracruz. Claro, de esto no tienen culpa las madres en su día, pero vamos, un poco de discreción, trayendo música de Veracruz y ni siquiera dedicar medio minuto, 1 minuto de silencio a otros 2 periodistas, o en este caso 2 mujeres periodistas que perdieron la vida acribilladas. Esa es la realidad. Por eso te digo, no es serio el cementerio, citando a Becano. Así es, no es serio. Y Pepe, cuando uno se empieza a meter a qué es lo que pasó, yo que trabajo con muchas personas del gremio periodístico en Mexicanos contra la Corrupción, y pues algunos de ellos son conocidos de los periodistas que ahí trabajan, pero cuando uno lee y se mete y descubre que pues Yesenia Molinedo trató de, comunicó a las autoridades porque había recibido ya amenazas de muertes, y ni aún en esos casos, porque si va un periodista por la calle y de repente lo matan sin ton ni son, pero en este caso recibió amenazas hace 15 días, ¿sí? Se trató la otra periodista de juntar con alguien de la Defensa Nacional, y ni aún prendiendo esos focos rojos que son incandescentes, se pone en alerta el mecanismo de protección a periodistas, ¿no? Las cosas se tienen que primero prevenir, y ahí donde son inevitables, Pepe, para no ser tan duros con el... Pero aquí es al revés, María Amparo. Aquí lo primero es lamentar y después es prevenir. Así es. Y tapar el pozo después del niño ahogado. Sí, pero nada más lamentar, ni siquiera, Pepe, encontrar culpables. Gracias, María Amparo, como siempre. Gracias por acompañarnos. Pues lástima con este tema, pero sí, gracias a ti por este espacio, y toda mi solidaridad a la familia de los periodistas en Veracruz. Que estés muy bien. Hasta pronto, María Amparo Casar. Felicidades en este Día de las Madres, en que acordamos, no hay nada que celebrar, pero sí, por supuesto, memoria para recordar y dignificar el papel de la madre en la sociedad nuestra. Gracias, María Amparo. Hasta pronto. Vámonos a una pausa breve. Volvemos enseguida. Hay 2 temas que no podemos pasar por alto. El asunto del planteamiento, del desafío del presidente de la República al gobierno de Estados Unidos, diciendo que o invitan a todos los países de América a la Cumbre de las Américas a celebrarse el próximo mes de junio en Los Ángeles, California, o él no va. Irá Marcelo Ebrard, una delegación mexicana, pero él no va, porque o todos coludos o todos rabones. Pues vamos a ver qué sucede. En un momento le voy a comentar todo esto, y lo vamos a comentar también con Ricardo Monreal. Ricardo Monreal, quien es presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, también desde hoy colabora con este espacio de noticias de Grupo Fórmula. Permítame una pausa breve, volvemos. Informa, todas las noticias, todas las voces. Nota importante ocurre esta mañana durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, cuando el presidente de la República, haciendo un recuento de su viaje a Centroamérica y al Caribe,
en el Caribe, a Cuba precisamente, hace un recuento y habla de lo bien que le fue, los aplausos y los honores que recibió a nombre de México. Estaba feliz el presidente. Como pez en el agua estaba Andrés Manuel, sobre todo en Cuba, que como usted sabe, no solamente para él, sino para cualquier presidente de México en los tiempos modernos, Cuba ha sido un as bajo la manga en la eterna partida con los Estados Unidos. Bueno, uno de los temas de discusión hoy, sin duda y por mucho, es el tema de la Cumbre de las Américas, cumbre a la que ha convocado como anfitrión precisamente el presidente Joe Biden. Esto va a ocurrir en junio del año que viene, de este mes que viene, a principios del mes de junio, en la ciudad de Los Ángeles, California. Hoy el presidente dijo con toda claridad que no va a asistir a la cumbre de las Américas si Estados Unidos excluye a países. No dijo nombres, pero todos sabemos a cuáles. A Cuba, a Venezuela, a Nicaragua, que en todo caso, si no le hacen caso, él va a mandar una representación encabezada por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, pero que él no va. Israel Aldave, tú tienes el resumen de lo que dijo el presidente por la mañana en relación con este asunto. Sí, así es, Pepe, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Como tú muy bien lo señalabas, el presidente Andrés Manuel López Obrador pasó de la alegría del beneplácito de su reciente gira de carácter internacional al amago, a la advertencia, Pepe, tú lo señalabas, que si no se invita a varios países de la región a la Cumbre de las Américas, que se realizará en Los Ángeles, California, el próximo 10 de junio, él no acudiría como una forma de protesta, dijo, en contra de esa política excluyente, y en su lugar enviaría una delegación encabezada por el canciller Marcelo Ebrard. Dijo que estos son tiempos de hermandad y no de confrontación. Si se excluye, si no se invita a todos, va a ir una representación del gobierno de México, pero no iría yo. ¿Quién iría en su representación? Me representaría el canciller Marcelo. ¿Y cuál sería el mensaje? ¿Sería un mensaje de protesta? Sí, porque no quiero que continúe la misma política en América. Y quiero en los hechos hacer valer la independencia, la soberanía y manifestarme por la fraternidad universal. No estamos para confrontación, estamos para hermanarnos, para unirnos, y aunque tengamos diferencias, las podemos resolver, cuando menos escuchándonos, dialogándonos, pero no excluyendo a nadie. ¿No podría esta decisión tener un impacto negativo en la relación bilateral México-Estados Unidos? No, porque somos países independientes y tenemos una relación de amistad y de respeto. ¿Pero que Biden lo pudiera tomar a mal? No creo. Pese a esto, Pepe confió en convencer al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, el anfitrión de esta cumbre, de invitar al encuentro a todos los países de la región. Y si no es así, consideró que su falta en la cumbre, su ausencia, no afectaría la relación bilateral con la Unión Americana. E inmediatamente, Pepe, de este amago por parte del mandatario mexicano, como una reacción inmediata, Pepe arribó al Palacio Nacional, media hora una vez que había concluido la conferencia de prensa mañanera, nada más y nada menos, Pepe, que el embajador de los Estados Unidos en nuestro país, Ken Salazar, quien estuvo, Pepe, al interior del histórico inmueble alrededor de 2 horas. Cerca del mediodía salió de Palacio Nacional por la calle de Corregidora, no dio una sola palabra, se le veía pues serio al embajador, al diplomático, al representante de la administración Biden en nuestro país, quien salió con su característico sombrero color paja y una serie de documentos bajo el brazo. No dio ninguna declaración a la prensa, Pepe, y hasta este momento ni la embajada de la Unión Americana en nuestro país ni la propia presidencia de la República han ofrecido mayores detalles. ¿De qué fue lo que platicaron el presidente López Obrador con el embajador de los Estados Unidos en nuestro país, Pepe? Con Ken Salazar, que llegó apurado a Palacio, luego de lo que dijo por la mañana el presidente de la República, de que si no invitan, todos sabemos a quién, a Cuba, a Venezuela y a Nicaragua a la Cumbre de las Américas, no estarán todos los países y no se puede llamar Cumbre entonces de las Américas, que se llame de otra manera. Y dijo, además, si no van esos 3, yo no voy.
Ahí les mando a Ebrard y háganse bolas, pero yo no voy. En fin, gracias Israel Aldave, que estés bien, pendientes. Continuamos muy pendientes, Pepe. Gracias. A todo esto que ha dicho la Casa Blanca, ¿ha habido alguna señal? José Luis Arévalo, adelante. Pues la única señal es que todavía no se decide qué países participarán en esta cumbre. Hasta el momento no se ha tomado una decisión sobre invitar a Nicaragua, a Venezuela o a Cuba en la Cumbre de las Américas de Los Ángeles. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo el día de hoy, al ser consultada sobre la posibilidad de que los representantes de Nicaragua, de Venezuela o de Cuba sean excluidos de la Cumbre de las Américas, ella dijo que no se ha tomado una decisión final. Aún no hemos tomado esta decisión sobre quién será invitado y aún no se han emitido invitaciones, indicó Psaki durante una conferencia de prensa. Si bien no se ha hablado de un boicot mexicano, la ausencia de López Obrador podría ser un golpe a la cumbre, pero sabremos qué países van a ir cuando la Casa Blanca emita las invitaciones. Pues ya se dice que esto fue como una especie de batazo lanzado desde el montículo de Palacio Nacional hasta el jardín central de las Rosas, allá en la Casa Blanca, y que la pelota habrá roto algunos vidrios. Ya veremos cuántos y de cuánto va a ser el golpe. Hoy le doy la bienvenida a este equipo de trabajo, a este esfuerzo de comunicación, en donde se escuchan todas las noticias y todas las voces, a Ricardo Monreal, al doctor Ricardo Monreal, político de larguísima trayectoria. Él es presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, es líder de la mayoría morena en la Cámara Alta y, bueno, desde hoy convidado cada vez que él pueda y quiera, precisamente los martes, yo creo, va a estar con usted y con nosotros para comentar justamente Ricardo Monreal, el valiente voz de primera para entender a las voces de cuarta. ¿Qué tal, Ricardo? Bienvenido. Este es tu espacio también. Hace unas semanas, Pepe Cárdenas me invitó a colaborar en su programa. Él busca equilibrios en las voces, busca que se escuchen todas las voces, y a pesar de que tengo otras colaboraciones en algunos medios de comunicación, acepté intentarlo para poder semanalmente hablar sobre distintos temas en este programa vespertino de Pepe Cárdenas. Por eso, muchas gracias. Espero poder estar con ustedes semana a semana por establecer comunicación y hablar sobre los temas fundamentales que vive el país. Hoy me referiré a uno en especial, la Cumbre de América en Los Ángeles, a la que ha convocado el presidente Biden y en la que el presidente López Obrador ha reaccionado, señalando que si no se invita a todos los mandatarios del continente, él no acudiría personalmente como una medida de protesta por la exclusión. Tiene razón, conociendo al presidente López Obrador, no es sino una actitud congruente con su decir y su quehacer. López Obrador ha tenido siempre en mente la unidad del continente. Y esta primera reacción para convocarse todos es positiva. Como todos saben, el Senado de la República es el vigilante de la política internacional. Es la institución que revisa la política exterior. Y en este caso, durante muchos años, los presidentes, jefes de Estado, no orientaron su mirada ni su acción al centro y al sur de América. Hoy el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, lo está haciendo. Sin embargo, creo que la bandera que hoy asumió para poder lograr la convocatoria de todos y la asistencia de todos
con el presidente Biden en Los Ángeles, California, no será fácil que sea aceptada por el vecino convocante. Vamos a esperar, pero finalmente es una medida correcta, Pepe, el que el presidente esté poniendo condiciones para su asistencia en esta cumbre de los países de esta parte del mundo. Es una decisión correcta y es una posición digna la que está asumiendo el presidente López Obrador. ¿Quién sabe si tenga eco por conocer al vecino país del norte, el carácter y la tradición de los gobiernos norteamericanos? No estoy seguro de que esta medida de protesta tenga frutos en el corto o en el mediano plazo. Yo me inclino por conservar una buena relación con los socios comerciales, pero también que pueda orientarse la mirada y las acciones al sur de nuestro continente. Es un buen esfuerzo, hay que aplaudirlo, porque México durante muchos años descuidó esta visión. Ahora el presidente mexicano está recobrándola. Bien por él, bien por la política internacional, y hay que resistir los embates de la discordia y de la desaveniencia que seguramente se van a presentar. Saludos, estimado Pepe, y saludos al auditorio. Muchas gracias por la invitación. Gracias, senador. Gracias, Ricardo. Una voz de primera para entender las voces de la cuarta. Leo Zuckerman, hay que equilibrar, hay que balancear, hay que escuchar todas las voces. Bienvenido, Ricardo Monreal. Bienvenido también tu comentario. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, querido Pepe, a ti, a toda la audiencia. Y sí, bienvenido el senador Monreal y todas las voces, porque yo en estos ya más de 20 años que llevo contigo, me consta que tú le abres el espacio a todas las voces. Es parte de tu oferta radiofónica y es parte de lo que te diferencia, Pepe. Pero bueno, mira, déjame decirte esta cuestión de que no va a ir el presidente a Los Ángeles. Yo creo que el tema es que López Obrador está en campaña, Pepe. Él ya está en campaña rumbo al 2024 para que haya continuidad del llamado proyecto de la Cuarta Transformación. Y aquí López Obrador está más que hablándole al presidente Biden, le está hablando a su base, a su electorado, que les encanta este tipo de cosas de la soberanía nacional, de México enfrentándose, del David enfrentándose al Goliat para decirle que es muy digno, defendiendo a los otros países de América, del continente americano. Eso cae muy bien, Pepe. Y en ese sentido, él siempre está utilizando, el presidente, la política exterior con fines de la política interior. Pero déjame decirte también Biden, Pepe. Biden, y yo te lo adelanto, porque escuchaba a José Luis Arévalo y escuchaba al senador Monreal, que no saben cuál va a ser la reacción de Washington. Yo te lo adelanto, no van a invitar a Cuba, ni a Nicaragua, ni a Venezuela. Desde luego que no, porque también aquí entra la política interna de Estados Unidos. Biden y los demócratas tienen una elección importante el próximo noviembre, la elección intermedia. Las encuestas no vienen muy favorables para ellos. Y acuérdate sobre todo el peso político que tiene Florida en el colegio electoral rumbo a la elección del 2024. Y en Florida pesan muchísimo, Pepe, los latinos, en particular los cubanoamericanos, que odian los regímenes dictatoriales de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Primero, te lo pongo así, Pepe, primero se corta un brazo Biden a invitar a Cuba, a Venezuela y a Nicaragua a la Cumbre de las Américas. No le conviene políticamente. Entonces, tanto López Obrador como Biden están jugando a la política interna. Y eso hay que entenderlo. Ahora, la pregunta es qué va a pasar con la política externa. ¿Dónde quedará la relación bilateral México-Estados Unidos con este tipo de escaramuzas que sabemos que no son las primeras
que le hace el presidente López Obrador a Biden. Ya son varias las que le hace el presidente de México al presidente de Estados Unidos, un presidente que ha sido tremendamente tolerante frente a estos mensajes francamente negativos que manda el presidente de México. Te recuerdo que fue de los últimos en felicitarlo, ¿no? Recordarás cuando ganó la elección a Donald Trump, fue de los últimos en felicitarlo. Y Biden ha aguantado vara, hay que decir, frente al presidente López Obrador. ¿Por qué? Porque tiene muchos problemas, Pepe. Muchos, internos y externos. Y lo menos que quiere ahorita es tener problemas también con México. Pero también por el tema de la migración, que ahí vuelve a entrar el tema de la política. A Biden le conviene esta política de que México detenga a los centroamericanos, a los caribeños que están tratando de pasar a Estados Unidos a través de México. Entonces, en ese sentido, la debilidad de Biden se ha convertido en la fortaleza de López Obrador. Entonces, López Obrador lleva las de ganar ahorita, Pepe. Pero, como decía el presidente Lyndon Johnson, también de Estados Unidos, que en la política siempre hay que llevar un cuadernito, Pepe. Siempre hay que llevar un cuadernito y apuntar las cosas buenas y las cosas malas. ¿Quién nos apoyó y quién no nos apoyó? De tal suerte que cuando llegue el momento adecuado, Pepe, hay que premiar a los que nos ayudaron, nos apoyaron, y hay que castigar a los que nos perjudicaron. Bueno, todos los políticos de Estados Unidos saben que de eso se trata la política y llevan el cuadernito. Y yo estoy seguro que Biden y Salazar y todos los que llevan la relación bilateral están llevando ese cuadernito. Y va a llegar el momento en que le van a cobrar la factura a López Obrador de todas estas cosas. ¿Cuándo, Pepe? Te lo adelanto también. En el 2024, que es cuando más le va a doler al presidente de México, que Estados Unidos se meta y empiece a filtrar información, algunos casos de corrupción, en fin, le van a cobrar a López Obrador. Vas a ver, de eso se trata la política, Pepe. Muchas gracias, Leo. Gracias por el comentario. Bienvenido también. Gracias. Gracias, querido Pepe. Buenas noches. Buenas noches, el maestro Leo Zuckerman y sus minutos de opinar. Una pausa muy breve, volvemos. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Ayer en Palacio, el presidente de la República hizo un resumen de su gira por Centroamérica, pero puso el énfasis sobre todo en Cuba. Y respecto a la relación con Cuba, aseguró que se puso de acuerdo con el gobierno de aquel país, de la isla, para contratar a 500 médicos cubanos que vengan a México a apoyar al Sistema Nacional de Salud, argumentando de que médicos mexicanos no le quieren entrar al tema médico, sobre todo en zonas de difícil acceso, en zonas de difícil trabajo, en las zonas rurales, por ejemplo, etcétera. Entonces, que eso lo van a cubrir los médicos cubanos. También habló de la vacuna Abdala para aplicarla a menores de 2 años en adelante, en fin, para que en agosto ya esté ese segmento de la población vacunado, etcétera. Y si no alcanza la vacuna cubana, pues se comprarán vacunas de Pfizer o de otras casas productoras. Pero aquí lo importante es el asunto de los médicos. Bueno, pues, ¿qué fue lo que generó este anuncio de que México va a contratar 500 médicos? Para empezar, en redes sociales, luego empezaron médicos a decir, oiga, espéreme, si a mí me corrieron en diciembre porque no tienen para pagarme, ¿cómo es posible que me quiten la chamba a mí, que soy mexicano, y se la den ahora a los cubanos? Y por ahí, en ese tono, Andrea Meraz, ha sido muy revolvente la reacción de los médicos ante el anuncio del presidente de traer médicos cubanos al campo mexicano. ¿Cómo te va, Andrea? Buenas noches. Muy buenas noches, Pepe. Pues sí, este anuncio del gobierno federal de contratar nuevamente a médicos cubanos es un agravio a la comunidad médica en México. Esto lo consideraron federaciones, asociaciones, colegios de médicos, que en un pronunciamiento manifestaron que los médicos extranjeros no cumplen con los requisitos necesarios para ejercer en el país.
expusieron que el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador es una falta grave, ya que en el país existen médicos con la capacidad avalada y la idiosincrasia de nuestra nación. En esta carta que firman un grupo de 30 directores de asociaciones, colegios y federaciones, entre ellos el presidente del Colegio Mexicano de Medicina Clínica, Julio César Mijangos, y también de la Federación Mexicana de Colegios de Anestesiología, pues también deciden manifestar la profunda desaprobación y enérgica protesta ante este anuncio del gobierno mexicano. También destacan pues que sí, en el país se tiene la capacidad de que los médicos con experiencia pues puedan atender a los pacientes mexicanos. Algunos de ellos se encuentran desempleados o empleados eventualmente con salarios muy bajos o en zonas de inseguridad extrema. Recordemos, Pepe, que apenas en diciembre pasado, pues un grupo de médicos de distintas instituciones públicas del país denunciaron que se les acababan los contratos y no muchos de ellos fueron recontratados, o bien fueron recontratados con salarios prácticamente muy bajos e imposibles de sostener a su propia familia. Este es el reporte, Pepe. Pues te agradezco, Andrea. Sí, ciertamente se provocó mucha molestia y así se ha manifestado. Tú citabas a las federaciones, asociaciones y colegios de médicos de México, los que le dirigieron una carta al presidente de la República precisamente el día de ayer para hacerle este reclamo. Muchas gracias, Andrea Meraz. Gusto en escucharte. Hasta luego, muy buena tarde. Gracias, muy buena tarde. Está en la línea telefónica el doctor Javier Tello. Él es médico, cirujano y analista en materia de políticas de la salud. Y con él queremos hablar de la alarma que se ha detonado por la posibilidad de que venga a México la hepatitis infantil agravada. Se ha dicho que esta epidemia podría venir a México, ya está ocurriendo en una veintena de países del mundo. Pero antes, y saludo por supuesto a Javier, antes quisiera preguntarle su opinión sobre el hecho de que vengan médicos cubanos a ocupar plazas que deberían ser de médicos mexicanos, y ha habido ya protestas. Doctor Tello, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Buenas noches, Pepe, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo ves esto de que vengan médicos cubanos a cubrir puestos donde, dice el presidente, mexicanos no quieren ir a trabajar, zonas apartadas, remotas, rurales sobre todo? Pepe, ¿qué te digo? Yo verdaderamente creí que ya había estado zanjado desde la pandemia, ¿sí? El asunto es simple. Cuba tiene un negocio, esa es la palabra, en donde renta los servicios de médicos y profesionales de la salud. Y esto ha sido catalogado por algunas agencias de derechos humanos como tráfico de personas. Así de sencillo. México cayó en esto durante la pandemia. El gobierno de la Ciudad de México pagó millones de dólares por un grupo de gente que vino aquí a darse la vuelta, que medio son explotados, medio no tiene ningún fundamento. Y la razón es falsa. México no necesita más médicos. México, Pepe, necesita que le paguen salarios justos a sus médicos y que les den las condiciones de trabajo. Cada vez que se quejan amargamente de que los médicos no quieren ir a trabajar a poblaciones lejanas a la sierra, por supuesto que no, Pepe. Tú no quieres arriesgar a tu familia por 12,000 o 20,000 pesos mensuales en una zona en donde el narco te va a acosar, en donde tienes un consultorio donde te faltan cosas. No, que les den las condiciones de trabajo. Eso es formar un sistema de salud, y que les den además un salario digno. Esas son condiciones para un sistema de salud. No venir a rentar médicos que sabemos que un gobierno, que una dictadura te los renta específicamente para ganar dinero. Ya no hayan los cubanos de dónde sacar dinero, porque seguramente lo que le estarían pidiendo a México es petróleo y dinero. Petróleo pues no se puede dar porque Estados Unidos no lo va a permitir, y dinero pues no hay dinero. Está demostrado que en los programas del gobierno hay recortes, y entonces pues no le puede dar eso más que a papachos de esta naturaleza. Entonces una especie de intercambio. Lamentablemente no es así. Durante la pandemia hubo una transferencia de recursos importante a través del gobierno de la Ciudad de México a la isla de Cuba a cambio de la renta de estos profesionales de la salud. Entonces, vaya, es algo que no tiene fundamento, ¿eh? Tenemos Correcto. En México, perdóname, y no lo digo yo, lo dice el doctor Germán Fajardo, el director de la Facultad de Medicina de la UNAM. Tenemos excelentes médicos, tenemos médicos subempleados, y lo que necesitamos es mejores condiciones para ellos y mejores salarios.
Ya escuchaste que colegios, asociaciones, federaciones de médicos especialistas han decidido manifestar su profunda desaprobación y enérgica protesta al anuncio del gobierno de contratar nuevamente a médicos de otro país, no mencionan a Cuba, por una supuesta falta de los mismos, lo que consideramos, dicen ellos, una falta grave en contra de los profesionales de la salud de México. Plenamente coincide con lo que tú nos dices, Javier Tello. Te molestábamos también para hablar contigo sobre la alerta ante la inminente llegada a México de la hepatitis infantil aguda. ¿Tú estarías preocupado? Sí estaría preocupado por lo siguiente, no por la enorme magnitud del problema, sino porque una vez más todo apunta a que estamos ante un virus que puede ser nuevo. La realidad de las cosas es que cuando tú ves los estudios epidemiológicos más avanzados, que son seguramente los del Centro de Seguridad de Salud de la Gran Bretaña, no sabemos todavía qué es. ¿Qué sabemos que no es hasta el momento? No es ninguno de los virus de hepatitis que tienen letras de la A hasta la E. Eso se ha comprobado que no es. Aparentemente pudiera ser alguna variación de un adenovirus, que es un tipo de virus muy específico, pero tampoco se ha probado. Las pruebas están apenas aprendiendo si se debe de tipificar en los hígados de los niños durante la fase clínica o antes de que tengan los síntomas, lo cual es completamente complicado. Es difícil, ¿sí? Las medidas que se están tomando en este momento, afortunadamente la Secretaría de Salud ya ha mandado boletines a los hospitales, se está pidiendo en los hospitales pediátricos, sobre todo en los hospitales de alta especialidad, como el Hospital Infantil de México, que los niños que vengan con hepatitis de origen desconocido se les realicen biopsias y a través del Instituto de Referencia Epidemiológica del INDRE se van a estar realizando análisis. Lo que estaríamos haciendo en este momento en el mundo es unirnos a lo que ya está sucediendo, tratar de buscar en las muestras de tejido hepático o en las muestras de materia fecal, porque aparentemente esto se está contagiando como si fuera la hepatitis A, que se transmite por materia fecal, por falta de condiciones de higiene. Pero bueno, se está buscando cuál es el agente causal para poder tener un diagnóstico. Cualquier síntoma extraño que escape pues al conocimiento de los padres de familia, la recomendación que haría sería consultar inmediatamente al médico y seguir este protocolo de prevención, sobre todo para identificar en dado caso una presencia o la presencia de un virus. Por supuesto que sí, pero a ver, ¿qué es lo que tiene que tener la gente en mente cuando piensa en una hepatitis? Primero que nada, tiene que quedar claro que la mayor parte de las hepatitis virales no tienen síntomas. Te das cuenta hasta que desarrollas anticuerpos, pero eso no lo vamos a discutir aquí. ¿Cuándo crees que alguien tiene hepatitis? El niño comienza a presentar síntomas previos de debilidad, de falta de comer, tiene pocas ganas de comer, está letargado, empieza con un poco de fiebre y luego ves que empieza con una coloración amarillenta en la piel. Estos son datos de una inflamación hepática. Esto es normalmente la esclerótica, que es la parte blanca del ojo, se les llega a poner amarillo y en algunos casos llega a presentar un aumento de coloración en la orina, por ejemplo. Entonces, bueno, estos datos te indican que el niño posiblemente tuviera una hepatitis y los médicos, los pediatras son quienes tienen que diagnosticarlo a través de pruebas de laboratorio, pruebas de funcionamiento hepático, tienen que llevarle a cabo ultrasonidos al niño y si se determina que es una hepatitis, hay que buscar la causa. Lo más probable es que fuera una hepatitis común y corriente, perdón la vulgaridad, Pepe, una hepatitis A, que es la hepatitis que más se transmite en nuestro medio, pero de no ser así, hay que buscar que no sea esta hepatitis extraña, que en este momento, como bien lo dijiste, se encuentra en una veintena de países que se han reportado más de 200 casos, pero de esos 200 casos, tal vez la 10ª parte ya requirieron un trasplante hepático. Te agradezco muchísimo, doctor Javier Tello, ponernos justamente en la alerta sobre esta posibilidad de llegada de la hepatitis infantil aguda a nuestro país. Hay que tomar todas las precauciones, como tú bien señalas. Gracias, Javier. Como siempre, es un gusto saludarte y escucharte. Un abrazo, que estés muy bien, Pepe. Igualmente, gracias. Por cierto, hablando de temas de salud, hoy el doctor Hugo López-Gatell, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, dijo que hoy la pandemia COVID está estable, con un mínimo de actividad, un promedio diario de 370 casos, la mayoría leves, y se está reportando, cuando mucho, una muerte diaria en el país. Es lo que dice López-Gatell.
Hoy le informo que le extrajeron al Bronco, a quien fue gobernador de Nuevo León, 2 tumores del colon. Estudian si son cancerosos. En un comunicado difundido a través de redes sociales, explicó que los resultados podrían estar listos antes de la semana que viene o de la siguiente semana, fecha en la que se decidirá también el tratamiento médico que podría seguir, según sea cáncer o tan solo pólipos benignos. Permítame una pausa muy breve. Volvemos enseguida. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Saludo a mi compañera Laura Cardoso. Hoy se adelanta que la jefa de gobierno de la ciudad, Claudia Sheinbaum, va a dar a conocer finalmente mañana el informe final, el contenido del informe final que elaboró la empresa noruego-alemana DNV sobre las causas del colapso en parte del paso elevado de la línea 12 del metro el 3 de mayo del año pasado, reporte que fue contestado y fue rechazado, fue reprobado por las autoridades de la Ciudad de México. Ya lo dio a conocer el diario El País como una nota exclusiva, lo difundió. Bueno, pues ahora ante esta evidencia, mañana va a hablar del tema la jefa de gobierno. Laura Cardoso, estamos contigo al aire. ¿Qué tal, Pepe? Buenas tardes. Así es mañana cuando Claudia Sheinbaum tiene planeado dar a conocer los detalles de este tercer dictamen sobre lo que originó el desplome de la línea 12 del metro y que fue elaborado por la empresa noruega DNV. Este martes comentó que ya no hablaría más del tema porque estaba hablando acerca del trolebús elevado y que será mañana cuando haga las precisiones al respecto. Escuchamos lo que dijo este mediodía. Lado, quisiera preguntarle sobre este tema de DNV. Pues, ya no vamos a tocar hoy ese tema, ya mañana ya vamos a informar con detalle. Ya mañana tienen hoy anunciamos trolebús y ya el día de mañana ya se informa con ¿Lo hacen público mañana? Y todo, sí. Gracias. Así es, Pepe. La jefa de gobierno confirmó así que este miércoles hará público este informe de la empresa noruega, mismo que recordemos, y como ya lo dijiste, fue pasado y calificado como falso y tendencioso. La presentación de este tercer dictamen también tendrá las observaciones que hizo un grupo de expertos del gobierno capitalino. Y esto, como ya lo comenté, se da luego de que el diario El País de España diera a conocer que en ese peritaje pues están las causas del colapso de la línea 12, entre las que están fallas en la inspección y en el mantenimiento. También recordemos que la respuesta de Claudia Sheinbaum al respecto fue que ninguna inspección del mantenimiento de la línea 12 podría haber detectado un rediseño como el que provocó el colapso, y también comentó que hay problemas que tiene ese tercer reporte, entre otras cosas que se filtró un documento violando ese acuerdo de confidencialidad firmado entre ambas partes, y ha insistido que hay un cerco político en lo que están haciendo, que ni siquiera cumplen metodológicamente en el tercer reporte con lo que se comprometieron en el contrato. Esperemos, Pepe, el informe mañana. Esperamos el informe de mañana porque evidentemente, aunque este informe que se llama Informe Final Causa Raíz de lo que provocó la catástrofe, pues no le acomodó a la jefa de gobierno porque señala como una de las 4 causas de la tragedia que cobró la vida de 26 personas, lesiones a 98, lo que no le gustó es que se señalara la falta de mantenimiento ocurrida durante la construcción y entrega de la línea cuando terminaba su gobierno Marcelo Ebrard, hoy secretario de Relaciones Exteriores, durante la administración de Miguel Ángel Mancera y durante lo que va de la administración de la propia Claudia Sheinbaum, donde Florencia Serranía, la comadre del presidente de la República, fue la directora del metro y mantenimiento del metro al mismo tiempo para ahorrar costos. Esto no les gustó y mañana, bueno, esto se filtró en el periódico El País de España, mañana va a hablar de ello la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Pondremos, por supuesto, muchísima atención. Vamos a una pausa, regresamos para explicarle qué va a pasar con el tema del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que ya está saturado, donde estuvo a punto de ocurrir un grave accidente el sábado por la noche.
¿Y qué va a pasar con el Felipe Ángeles? ¿Va a tener más vuelos? ¿A partir de cuándo? En un momento, detalles. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Ayer informamos a usted dentro de lo posible, con todo detalle, de la reunión que tuvo lugar en la Secretaría de Gobernación, una reunión convocada por el secretario Adán Augusto López Hernández para reunir a expertos en aeronáutica, a representantes de las secretarías de la Defensa Nacional, de Marina, de las aerolíneas, de los controladores, de la propia Secretaría de Comunicaciones, para hablar obviamente de lo que terminó siendo un incidente, pero pudo haber sido un accidente y muy grave, ocurrido el sábado, y de ahí deriva el tema del reordenamiento del espacio aéreo en el Valle de México, en fin, esa situación. Contestar a las recomendaciones que hacen algunas instituciones interesadas en el tema, el hecho de que la FAA de Estados Unidos haya bajado de categoría al concepto de seguridad en México, la haya puesto en una categoría inferior a la categoría 1, lo cual impide que las aerolíneas extranjeras puedan traer vuelos a México, más vuelos a México, a lo que afecta al turismo, y que México pueda llevar más vuelos a Estados Unidos. En fin, se discutió todo esto. Y en esta reunión se acordó, entre otras cosas, que se van a alcanzar más de 100 operaciones diarias, despegues y aterrizajes, pues, en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles a partir del 15 de agosto próximo y el 15 de septiembre también. Gobernación explica que los detalles se van a conocer más adelante, y entre los acuerdos está que las operaciones tipo charter y de carga nacionales van a migrar inmediatamente del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que está más que saturado, al AIFA, al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, mientras que en 90 días estará lista la infraestructura para vuelos de carga internacional. Las aerolíneas que tengan más de un año de adeudos en el aeropuerto de la Ciudad de México ya no podrán dar servicio y se deben mudar a otra terminal. Además, no se van a autorizar nuevos vuelos entrantes al aeropuerto de Benito Juárez y no se permitirá un aumento en las operaciones más allá de lo que ya está designado para el verano de 2022. También se acuerda que las aerolíneas nacionales e internacionales de transporte de pasajeros van a mantener horarios de aterrizaje y despegue que hoy tienen asignados sin afectar la oferta de servicios. También se destaca la importancia de recuperar la categoría 1 para que las aerolíneas incrementen su oferta desde y hacia nuestro país. Finalmente se asegura que no existe ningún decreto relativo a restringir las operaciones en el aeropuerto. Rogelio Jiménez Pons, el subsecretario de Transportes de Comunicaciones, dijo que se acordó migrar 204 operaciones diarias desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al Felipe Ángeles. A partir de julio, Aeroméxico movilizará de 30 a 60 operaciones allá a Santa Lucía, mientras que Volaris de 20 a 40. Por su parte, Viva Airbus, 100 rutas más desde el Aeropuerto de la Ciudad de México. También se dijo que pasará toda la carga, es decir, 30 vuelos diarios más los de charter, que son 8 vuelos al día, 2 compañías extranjeras con un vuelo cada una. En fin, se va a hacer todo un arreglo, una revolución completa en este tema, al cual se refirió hoy el presidente, señalando que esto del rediseño del espacio aéreo es un invento de los adversarios del gobierno y de la prensa conservadora. No hay ningún problema de rediseño. Eso lo inventaron nuestros adversarios y la prensa conservadora, en especial Reforma. Entonces no hay, así lo sostengo categóricamente, ningún problema de rediseño en el manejo del espacio aéreo. Y se va a resolver y decirle a la gente, vamos hacia adelante. Pero parte de la solución podría ser el replanteamiento del diseño del espacio aéreo, o hasta no, ahí no eso llegarán. no, eso no, esa es una maniobra de estos corruptos que son técnicos muy echados a perder.
Respecto a los movimientos de operaciones que se trasladarán del aeropuerto Benito Juárez al Felipe Ángeles, Aeroméxico, que es la aerolínea más grande, emite un comunicado donde no lo leo completo porque no acabamos nunca, pero le digo que, según Aeroméxico, a partir de la segunda quincena de agosto, incrementará sus vuelos desde y hacia el aeropuerto Felipe Ángeles y para finales de octubre estará realizando 30 operaciones diarias, ofreciendo así a 1,5 millones de asientos durante el siguiente año calendario. Estamos de acuerdo en que vamos a mantener nuestra oferta de vuelos desde y hacia el aeropuerto de la Ciudad de México en beneficio de los usuarios y seguiremos colaborando con las autoridades para operar bajo los más altos estándares de seguridad. Es lo que dice Aeroméxico en este reacomodo de las cosas que se acelera, se precipita, porque estuvo a punto de haber un accidente y todo lo que usted ya sabe. Una pausa muy breve. Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Y al cierre informativo, José Luis, ¿qué más tenemos? José Cárdenas informa. Guerra en Ucrania. Más de 75 días de la invasión rusa en Ucrania y en un intento por cortar las rutas de suministro y entregas de armas, fuerzas rusas atacaron este martes el puerto de Odessa. Estos son los detalles. Y hoy se cumplen 76 días de conflicto bélico y el gobierno de Vladimir Putin intensifica sus bombardeos sobre Odessa, una importante ciudad portuaria del Mar Negro, donde los bomberos luchan contra los incendios provocados por las explosiones rusas. Paralelamente, autoridades locales de la asediada ciudad de Mariupol, al sureste de Ucrania, aseguraron que al menos un centenar de civiles permanecen en la aceriada Azovstal, una realidad que sin embargo no frena los ataques de las tropas rusas, y es que la fábrica permanece bajo intenso fuego ruso, según informaron desde la alcaldía de Mariupol, una ciudad que se ha convertido en el foco de la emergencia humanitaria en Ucrania y donde ni siquiera la Organización de las Naciones Unidas conoce cuántas personas han perdido la vida desde el 24 de febrero, y es que el difícil acceso a la información imposibilita corroborar todos los datos. En tanto, fuerzas militares de la autoproclamada República de Lugansk, apoyadas por tropas rusas, rompieron la defensa del ejército ucraniano. El Ministerio de Defensa de Rusia ha reportado que las fuerzas conjuntas de las milicias de la República Popular de Lugansk y los uniformados rusos han podido realizar una ofensiva muy importante. Han roto la defensa muy profunda de las fuerzas ucranianas en la República Popular de Lugansk. Así también explican que ha sido liberada la localidad muy importante desde el punto de vista estratégico, Popasne, y en general las fuerzas de la República Popular de Lugansk han podido salir a la frontera territorial, a la frontera administrativa de la República Popular de Lugansk. El presidente ruso Vladimir Putin no cambia sus planes, sigue adelante con la invasión. El presidente Vladimir Putin ha asegurado que no tiene intención de detener sus planes. No había otra opción. Los jóvenes rusos están luchando con valentía, heroísmo y profesionalidad. Todos los planes se están llevando a cabo. El resultado se logrará. No hay duda de ello. Los resultados de los constantes bombardeos rusos en el este ucraniano son evidentes. Cientos de heridos son trasladados al hospital. Sin embargo, la inteligencia estadounidense afirma que Rusia ha avanzado lentamente en los últimos días, aunque obtener una imagen completa del desarrollo de la batalla se está volviendo difícil debido a los incesantes ataques aéreos. Mientras tanto, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, visita Moldavia en una misión de solidaridad y gratitud. Antonio Guterres visita a los refugiados ucranianos en Moldavia. El secretario general de la ONU aprovechó su segundo día de estancia en Chisinau para mostrar su apoyo y el de la organización que representa a los cerca de 500.000 de ucranianos que han llegado a este país huyendo de la guerra. Guterres aprovechó una vez más para hacer un llamamiento a la paz. Esta tragedia demuestra que la guerra es una cosa sin sentido y que este conflicto debe parar, decía Guterres. No hay solución militar para los problemas a los que nos enfrentamos. Es absolutamente necesario detener esta guerra y que prevalezca el derecho internacional.
Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos informó que se registran ya 7.061 víctimas civiles en Ucrania, 3.381 muertos y 3.680 heridos. Los investigadores de derechos humanos de la ONU temen que miles de civiles ucranianos pueden haber muerto en Mariupol, aunque no podrán verificar la cifra hasta que tengan acceso a la ciudad. Hasta la fecha, la misión de observación de derechos humanos en Ucrania ha corroborado 7.061 víctimas civiles, con 3.381 muertos y 3.680 heridos en todo el país desde el comienzo de la invasión rusa. Las cifras reales son mayores y la misión está trabajando para verificar cada uno de los incidentes. Gracias, José Luis, y gracias a usted por su atención y confianza. A nombre del equipo, lo invito para que a continuación en estas frecuencias de radio sintonice la Fórmula Financiera. Lo esperan los periodistas Mari Carmen Cortés, Pepe Yuste y Marco Antonio Mares, y en Telefórmula, el doctor Leonardo Curcio. Hasta mañana con todas las noticias y todas las voces.